Vamos a abrir la Biblia a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Ayer estuvimos en la asamblea anual de nuestra familia aliancista aquí de España. Sabe que esta iglesia aquí en Fuenlabrada forma parte de una gran familia que se llama la Alianza Cristiana y Misionera en diferentes países del mundo y aquí en España somos unas 25 obras en todo el país y estuvimos juntos ayer en nuestra asamblea anual y hablamos precisamente de este pasaje porque en el mes de septiembre vamos a tener la primera Semana Nacional de Misiones, pero enfatizando misiones transculturales. No solamente haciendo evangelismo y misiones con gente como nosotros, que habla también el mismo idioma, sino también cuál es el plan de Dios para alzar nuestros ojos a ver las naciones. Y esa primera semana nacional de misiones va a ser en septiembre, entonces vamos a estar promocionando esto poco a poco, pero este pasaje en Mateo 28 es clave y vamos a ponernos de pie y vamos a leer aquí desde el versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18. Así dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor nos enseñe en esta mañana a través de esta palabra. Vamos a dejar la Biblia abierta aquí a lo que llamamos la Gran Comisión, aquí en Mateo 28, para que la estudiemos más a fondo y hoy escuchemos lo que Dios tiene para decirnos a través de su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gloria a tu nombre. Eres el único digno de recibir la honra y la gloria y el poder y la alabanza y toda adoración. Aleluya. Oh Señor, aquí estamos delante de ti y pedimos que nos hables, que nos abras el corazón y la mente a tu palabra en esta mañana. Llena, Señor, a tu siervo con una doble porción de tu Espíritu Santo para que proclame con toda claridad y con toda autoridad la palabra tuya. Yo creo en Dios el Espíritu Santo. Te alabo, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. ¿Podéis tomar asiento? Bueno, yo que no soy muy adepto tecnológicamente, hago una pregunta hoy un poco indiscreta. ¿Cuántos aquí tienen cuenta de Facebook? A ver,
Bueno, mejor dicho, ¿cuántos no tienen cuenta de Facebook? Bueno, mira, es ubicuo Facebook. Y tú sabes quién es la persona cuya página tiene más seguidores en todo el mundo. ¿Quién es la persona que tiene el número mayor de seguidores? ¿Cuántos seguidores tienes tú? 100, 200. ¿Quién en el mundo tiene el número máximo de seguidores? ¿Sabes? Cristiano Ronaldo. 122 millones de seguidores. 3 veces la población de España. Segundo, Shakira. 105 millones. Para que tú, y yo no voy a preguntar quiénes son seguidores aquí de Cristiano Ronaldo, ni de Leo Messi, ni de Shakira. Pero ¿qué tienes que hacer para ser seguidor en Facebook? Haz un clic, haz un like. Sí, like. Y tú recibes notificaciones sin compromiso. No pasa nada. Ser seguidor en el mundo tecnológico de los medios sociales es casi nada. Pero ser seguidor de Jesucristo es otra cosa. Porque hay personas que piensan que ser seguidor de Jesucristo es como ser seguidor de una cuenta de Facebook. Yo digo like, él no me molesta, tampoco un compromiso. Amigo mío, ser seguidor de Jesucristo es lo más serio que hay en esta vida. Hay gente que dice, no, pero yo soy simpatizante. El Señor no llama a simpatizantes. Él llama a discípulos. Y hay algunos que dicen, pero yo soy creyente, pero no discípulo. No, amigo mío. Si tú no eres discípulo, tú no eres creyente. Porque el Señor dio su vida por los suyos. Y Él nos llama a ser discípulos incondicionales de Él. Su llamado más común en los evangelios es simplemente ven y sígueme. Todo uno dice, no, pero eso está bien, seguidor está bien. No, pero un momento. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame todos los días. Discípulo. Y no solamente nos llama a ser discípulos, sino lo que hemos leído aquí en Mateo 28, él dice, versículo 18, toda autoridad es mía. Este Jesucristo crucificado, resucitado, ascendido al trono de la majestad en las alturas. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él dice, con toda esta autoridad, por tanto, id, ¿y qué dice? Haced discípulos. Es un mandato. No solamente que seas discípulo, porque al llegar a Jesucristo como Señor y Salvador, tú ya te convertiste, el Señor te convirtió en discípulo. Pero ahora el mandato es ir
y hacer discípulos. Esta misión, o lo que muchas veces llamamos la Gran Comisión, tiene dos componentes fundamentales, indispensables para que uno haga discípulos. Para que hagamos discípulos, él menciona aquí dos componentes. Versículo 19, ¿cuál es el primero? Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, ¿qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautismo no como un rito religioso simplemente, sino el bautismo que es testimonio de fe que Jesucristo es tu Señor. Todo creyente, toda persona que se entrega a Jesucristo es llamada a bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mandato de Jesús. Hay personas que dicen, no, pero yo no me he bautizado todavía porque no estoy listo. Mira, amigo mío, si tú esperas para poner tu vida en orden, tú nunca te vas a bautizar. El bautismo es por la fe en Jesucristo para que Él te transforme a ti. No que tú te transformes a ti mismo. Es para que Él haga el milagro de la transformación espiritual en tu vida. Y si tú has llegado a Jesucristo por fe, te has arrepentido de tu pecado, hoy decídete a ser bautizado. Habla con el pastor después del culto y dice, pastor, yo tengo que bautizarme en obediencia a la palabra de Dios. Pero ese es solamente el primer componente. El segundo componente sigue en el versículo 20, porque dice, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Qué sigue? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay muchas personas que han creído, muchos que hasta se han bautizado, pero hay muchos que nunca han sido enseñados con la palabra de Dios. Son como discípulos cojos, porque por un lado sí han creído, se han bautizado, pero todavía no han recibido enseñanza. Entonces están así, caminando en la fe. Pero para que hagamos discípulos, hay que enseñarles. Pero ojo, esta enseñanza no es como la enseñanza que recibimos en el colegio. Porque normalmente, no siempre, pero normalmente en el colegio tenemos un profesor que se limita a transmitirnos conocimientos. Entonces empezamos a aprender ciertas fechas y ciertos personajes y ciertas fórmulas matemáticas y aprendemos de elementos químicos, etcétera, etcétera. Hechos, conocimientos que nos llenan el cerebro. Y efectivamente necesitamos conocimientos bíblicos y doctrinales. Hay personas que nunca han estudiado la palabra de Dios y tú dices, bueno, vamos a buscar en el libro de Isaías y pues ellos tienen que buscar. Bueno, si tienen teléfono, están allá y pasan por toda la pantalla y no tienen todavía ni un conocimiento básico de la palabra de Dios y cómo encontrar un pasaje. Sí, necesitamos conocimientos.
Sin esos conocimientos doctrinales no sabemos quién es Dios. No sabemos lo que Dios ha hecho para nosotros en Cristo Jesús. Esos conocimientos son importantes. Pero el discipulado no es un asunto simplemente de conocimientos. Es un asunto de corazón. Por eso tú puedes pasar por un curso de discipulado. Tú puedes estar en una clase de doctrina bíblica. Tú puedes hasta estar en las aulas sagradas de Informa, nuestro instituto bíblico, pero eso no te hace discípulo. Porque es posible pasar por todos estos cursos y nunca ser discípulo. ¿Por qué? Mire versículo 20, una palabra que a veces pasamos completamente por encima. Versículo 20, no dice enseñándoles lo que os he enseñado. No dice eso. ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Obviamente hay que saber lo que Él nos ha mandado. Esa es parte de los conocimientos, pero es guardar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Esta clase de enseñanza que hace discípulos y no solamente estudiantes, esta clase de enseñanza no solamente es doctrinal, es también vivencial. No basta simplemente conocer lo que la palabra dice, sino es aplicarla a tu vida. Una vida de fe y obediencia. No es una enseñanza que simplemente transmita conocimientos. Es una enseñanza que transmite vida. Vida. Por ejemplo, yo creo que todos sabemos que la envidia es un pecado. ¿Sí o no? Aun cuando algunos, cuando estaba de niños, les enseñaba que hay 7 pecados capitales. ¿Sí? Y uno de esos pecados, la envidia. Entonces, con la envidia, ¿qué es la envidia? La envidia es el malestar que uno siente por el bien del otro. Es decir, si tú ves, por ejemplo, móvil, pues hablando de móviles, si tú ves que en vez de que yo tengo aquí un Xiaomi, que el otro tiene un Samsung, o peor, un iPhone, tú empiezas a sentirte mal porque esa persona tiene un móvil superior a los tuyos. Eso tiene una palabra, la envidia. La envidia. Entonces, tú puedes saber de la envidia, que es un pecado, pero ¿te han enseñado a identificar la envidia en tu propia vida? ¿Te han enseñado a dar nombre a ese pecado para que te arrepientas? Confesando que tu pecado es que tú no estás satisfecho con lo que Dios te ha dado. Que es una afrenta a la gloria de Dios en tu vida, que tú tengas envidia. ¿No te han llamado la atención por guardar en tu corazón un pecado que nadie más sabe que existe, pero que crea una barrera entre ti y entre Dios? ¿No te han enseñado que al encontrar tu identidad en Cristo Jesús,
Y entonces por el poder del Espíritu Santo tú puedes vencer la envidia. Porque al final y al cabo Jesucristo nunca envidió a nadie. Eso se llama el discipulado. No solamente que te enseñan que la envidia es un pecado, sino que te enseñan cómo identificarla en tu vida y cómo sobre todo vencerla por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esa es la enseñanza que hace discípulos. No solamente con muchos conocimientos, porque hay cristianos que están con todos los conocimientos, hasta saben de dónde vino la mujer de Caín. Cosas de esas. Misterios en la Biblia, no, yo sé de Apocalipsis, ya eso de los 4 jinetes, yo entiendo muy bien y no sé qué. Y tienen todos estos conocimientos. Pero no guardan lo que Jesús les ha enseñado. Terminan como renacuajos espirituales, cabezones inútiles. Tienen la cabeza así y el corazón chiquitico. Porque ser un discípulo maduro no se evalúa por cuánto conoce, sino por cómo vive. Tú puedes tener todos los conocimientos y conocer todos los autores de todos los libros de la Biblia y tener todas las doctrinas bien establecidas, pero si no estás viviendo, guardando lo que el Señor nos ha enseñado, esos conocimientos valen muy, muy poco. Tenemos que ir más allá de materiales y de cursos y de clases a buscar esta enseñanza que llega al corazón. Porque en el aula, pues la enseñanza es dirigida al intelecto. Al fin, si alguien, por ejemplo, ahora la próxima semana vamos a dar el módulo en informe de apologética, la defensa de la fe. Entonces, allá en esa clase, la gente va a estar desafiada intelectualmente. Así es en el aula académica. Pero la enseñanza bíblica, la enseñanza que hace discípulos, va más allá del intelecto. Y llega al corazón, llega a las motivaciones, llega a las actitudes. Ojo, no desprecies el intelecto, porque hay cristianos por allá que dicen, no, hay que estudiar eso, no, confía en el Espíritu Santo, adelante hermano, que Dios te bendiga. Es como un hermano, una hermana se acercó a Juan Wesley, fundador de la iglesia metodista en Inglaterra en el siglo XIX, y esta mujer le llegó y dijo, Señor Wesley, Dios no necesita tu gran intelecto. Y él dijo, está bien, pero tampoco necesita tu gran ignorancia. No hay nada santo de ser ignorante. No descuides tu intelecto. Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandato más importante de la Biblia, él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Tu mente. Desarrolla tu intelecto. Estudia la palabra. Pero no te quedes con el intelecto. Porque la enseñanza que hace discípulos verdaderamente llega al corazón. La fe sin intelecto es puro emocionalismo. Emocionalismo, porque no sabes a quién estás adorando, pues. Pero la fe sin corazón
se vuelve fría, muerta. Entonces, discípulo de Cristo, necesitamos la mente iluminada y el corazón ardiendo. Mente iluminada, conocedores de la palabra de Dios, capaces de enseñar a otros los principios bíblicos, las evidencias bíblicas, las doctrinas fundamentales. Mente iluminada, también el corazón ardiendo en pasión para el Señor y su gloria, ardiendo para servirle de todo corazón, ardiendo para la gloria de Jesucristo. Intelecto y corazón. Ese es el discípulo verdadero de Cristo. Entonces, ¿cómo nos enfocamos la enseñanza así para ser discípulos? Porque a veces, seamos honestos, aquí en la iglesia hay muchas clases. Tenemos en el Instituto Bíblico clases. Tenemos cursos, tenemos materiales. Hay materiales en células, en grupos pequeños. No hace falta posibilidades de estudiar. Pero sí nos hace falta ser discípulos. ¿Cómo enfocamos la enseñanza a ser discípulos? Y discípulos a todas las naciones. Primero, recordemos que esto de hacer discípulos no se puede masificar. A veces queremos un programa, un sistema que produzca montones de discípulos. Y hasta hemos tenido clases, cursos de discipulado y después de 12 semanas reciben un diploma, discípulo. No, amigo mío, el discipulado es vitalicio. Yo soy discípulo de Cristo. Yo sigo aprendiendo. Yo sigo creciendo. Dios a veces trata mi vida como si fuera una cebolla. Pues no es que huele tanto, pero como una cebolla, tú le quitas una capa y ¿qué sigue? Otra capita. Yo digo, ay Señor, gracias que me quitaste esa capa. ¿Y esta qué es? Y el Señor sigue enseñándome, sigue formándome, sigue quitando las capas. Y quiere hacer lo mismo en tu vida. Ser discípulo es vitalicio. Entonces no debemos pensar que podamos masificar esto de hacer discípulos. Cuando Cristo vino, multitudes le seguían. Pero ¿cómo pasó la mayor parte de su tiempo? Con sus 12 discípulos. Multitudes querían hacerle rey a él. Siempre volvió a estar con sus discípulos, los 12, formándolos, invirtiendo tiempo en sus vidas. Si quieres hacer discípulos, empieza pequeño. A veces no, vamos a armar algo para masificar esto y vamos a hacer de toda la iglesia discípulos maduros en 3 meses. No es así. Empieza pequeño. Empieza con un grupo. Tal vez con una persona. No solamente esto, pero esta clase de enseñanza, no solamente de maestros, más bien es de mentores. Porque a veces decimos, no, pero para ser discipulador, para ser discípulo, yo tengo que tener todos mis estudios y necesito poder estar delante de un grupo enseñando y exponiendo un material, lo que sea. No, amigo mío. Más que maestros, necesitamos mentores. El maestro puede enfatizar el material, el conocimiento, que está bien, pero el mentor se preocupa por la persona. No sé si tú has estado en una clase o tal vez una célula alguna vez.
Y una persona que tenía gran necesidad, pero no había tiempo para orar con la persona porque tenía que pasar por el material. Eso no es hacer discípulos. Esta clase de enseñanza se enfoca en la persona, en sus necesidades y en lo que Dios quiere hacer en su vida. Piensa en tu propia vida. Todos hemos tenido maestros, muchos hemos tenido mentores. Piensa en un maestro tal vez que en algún momento tú considerabas como un mentor. ¿Qué hacía ese maestro? ¿Te interesaba por ti? No sé si has tenido un profesor así en la vida, pero uno puede decir, esa persona no solamente se preocupaba por mi desarrollo intelectual, sino también se preocupaba por mí como persona. Y así es la enseñanza que hace discípulos. Y esta clase de enseñanza de que hace discípulos es multiplicadora. No es simplemente que hagamos un curso y después resulten algunos graduados, pero la idea es que estamos haciendo discípulos que hacen discípulos. Siempre tú estás pensando al hacer discípulos que tú quieres que ellos hagan lo mismo de otros. Y buscas multiplicarte a través del discípulo. Eso es lo que Cristo hizo. Uno diría, no, pero Jesús vino para establecer la iglesia aquí en la tierra, entonces mejor habría sido con toda esta multitud armar toda una programación de eventos y tener un sistema de mercadeo impresionante y hacer una cantidad de promoción y tener multitud. No lo hizo así. Empezó con 12. Se profundizó en la vida de ellos, porque él entendía que la iglesia avanza no a base de programas, sino a base de personas. Discípulos, como tú y como yo. Ser discípulos. Entonces, ¿qué hacemos? Tal vez tú estás preguntando, pastor, esto está muy bien, pero ¿qué hago yo? Bueno, primero, ora para que Dios te indique a quién tú debes estar discipulando. Personas con quienes estás compartiendo el evangelio, por ejemplo. Pero ¿por qué no empiezas en tu hogar? Con tus hijos, con tu mujer. Bueno, si es necesario, mujer con tu marido. Y enfócate con lo que Dios te ha dado, en lo que Dios te ha dado, en la gente que Él te ha dado, para que inviertas tu vida en esas personas con el fin de que crezcan como discípulos de Cristo. Y si te sientes totalmente incapaz y tú dices, no, pastor, tú estás hablando, esto está muy encima de donde estoy yo, pues busca a alguien que sí está haciendo discípulos y pídele permiso para que le acompañaras. Busca una persona que tú consideras un modelo, una persona que te puede enseñar y pregúntale si tiene tiempo para que estén juntos y para que alrededor de la palabra y la oración, que el Señor edifique a los dos como discípulos fieles de Cristo, guardando todo lo que Él nos ha enseñado. Porque te digo, hermano,
que hay una promesa aquí en este pasaje, en el versículo 20, donde Cristo dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al hacer discípulos, Jesús está contigo hasta el fin. Al hacer discípulos, el Señor te da el Espíritu Santo para guiarte y ayudarte. Para que no simplemente seas discípulo, sino que hagas discípulos. Y con todas las clases y con todos los cursos damos gracias a Dios por ellos. Y animamos a todos a participar en esta forma de educación. Pero no perdamos la vista de que esto de hacer discípulos es más de tomar un curso. No solamente llenar el intelecto con conocimientos, es guardar lo que el Señor nos ha dado, una vida de fe y de obediencia. Y con esta clase de enseñanza, el Señor va a hacer discípulos. Nosotros, con la gracia de Él, vamos a ser discípulos, no solamente aquí en Fuenlabrada y en Madrid, sino también en las naciones, para la honra y la gloria de su nombre. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Yo te doy gracias que desde el tiempo de los apóstoles ha habido personas fieles haciendo discípulos hasta hoy, que aquí estamos, fruto de su trabajo. Yo te ruego, Padre, que renueves en nuestro corazón esta visión de hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Señor, te pido que levantes aquí de la iglesia a discipuladores, mentores que pueden ponerse al lado de otra persona para animarle en su crecimiento espiritual. Y glorifícate en la multiplicación de discípulos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.